Ahí va. Gracias, Gaby, por recordarlo. Muy bien. Ahora sí. Bueno, buenas tardes primero. Así que un gusto estar acá, gracias por la invitación, siempre es un placer. Voy a retomar lo que dijo Gilda, así de entrada, planteamos esto como un encuentro para conversar. Con Gaby no pensamos esto como una clase en la que vengamos a transmitir conceptos, sino en donde podamos venir a problematizar algo que circula hoy mucho en nuestras vidas. Ya ni siquiera diría para quienes somos agentes de salud, que esta es la primera cuestión, ¿no? A mí me parece muy importante que se esté hablando tanto de salud mental. Creo, digo, tomando algo de esto de lo que traía Gilda, creo que lo que tenemos que pensar ahora es qué y cómo hablamos acerca de la salud mental. Porque bueno, como soy bastante hincha y todo el tiempo estoy tratando de ir un poco más allá, bueno, ahora que se habla de salud mental no me alcanza con que se hable porque escuchamos algunas barbaridades también cuando se habla de salud mental. Entonces me parece que hay una responsabilidad acerca de preguntarnos, bueno, cómo hablamos y de qué vamos a hablar cuando hablamos de salud mental. Y creo que, bueno, ahí empieza a tallar algo de la dimensión diagnóstica y por qué hablar de esto. Gaby, no sé si querés saludar antes de que... Bueno, Porque sí, saludo. Buenas tardes y agradezco también la invitación. Es siempre un placer y un desafío hermoso venir y plantear una conversación, ¿no? Que no nos deje solos y aislados y aisladas, sino que podamos hacer algo juntos en este espacio y ojalá derrame para nuestras prácticas clínicas y no clínicas, fundamentalmente. Sí, bueno, eso, Hernán. ¿Continúa? sí, no sé, te imaginarás, Gilda, que no sé si puedo responderte tan tajantemente esa pregunta de para qué sirven los diagnósticos, pero bueno, vamos a tratar de revisar algunas ideas o de poner a discutir esto que me parece tan importante. En principio, para desarmar esta cuestión, ¿no?, que nos empuja a pensar si diagnóstico sí, diagnóstico no. Digamos, no es esa la propuesta, ¿no? No se trata de pensar que tenemos que diagnosticar o no tenemos que diagnosticar, sino qué estamos pensando cuando pensamos un diagnóstico y qué es lo que diagnosticamos, ¿no? Me parece que este es el primer movimiento que parece sencillo de decir y de escuchar, pero cuando, como decía Gilda, usamos provocativamente ese título de diagnósticos impunes, digamos, la impunidad no recae sobre el diagnóstico, sino sobre quien lo dicta, ¿no? O sea, no es que el diagnóstico es impune, sino que se emiten o se pronuncian diagnósticos impunemente. Digo esto porque me parece importante, porque si no caemos como en la misma discusión de medicación sí, medicación no, terapias conductuales sí, terapias conductuales no, y quedamos atrapados en la misma epistemología que queremos cuestionar, ¿no? Trazada sobre binarismos que se prolongan a la eternidad y entonces estamos todo el tiempo cuestionando qué hacemos, y entonces parece que tenemos que salir de una lógica, incendiar completamente todo y construir algo sobre las cenizas. Algunas cosas hay que incendiarlas un poco, otras creo que las podemos volver a pensar, ¿no? Entonces, esto es por ahí lo primero que quiero decir en para qué el diagnóstico. Y se me ocurre, digamos, a partir de tu pregunta, algo que no tenía nada que ver con todo lo que iba a decir, pero bueno, ya que es un conversatorio, lo interesante es eso, que se nos cruzan Así cosas que no son, teníamos que así decir. son las conversaciones, tal cual. Digamos, para que un diagnóstico, yo creo que en la medida en que permita construir una narrativa, otra posible, sobre eso que sucede ahí, ¿no? Cuando no hay narrativa, digamos, cuando el diagnóstico obtura la posibilidad de construir una narrativa, digamos, no hay narración, ahí ya no se cuenta nada acerca de ese a quien se quiere diagnosticar, ¿no? Cuando en una escuela preguntan por un niño, bueno, ¿y vos qué pensás que tiene? Yo el último tiempo
como estoy más grande y más impune, empiezo a decir, mira, yo pienso que tiene los ojos azules, que es bastante simpático, que es muy bueno, que hace mucho lío. Digo, porque elijo ahí recuperar algo que me parece que muchas veces el diagnóstico interrumpe, que es la posibilidad de construir una narración acerca de un niño, una niña, un adolescente, una persona, digamos. Entonces, ¿para qué diagnosticar? Y yo creo que para recuperar una singularidad. En la medida en que, lejos de recuperar una singularidad, lo que se hace es recuperar en un grupo de síntomas y trastornos una dimensión, es decir, ahí perdemos singularidad y perdemos diagnóstico incluso. Entonces, para quienes caen en esta postura de diagnóstico sí, diagnóstico no, incluso se pierde la fuerza diagnóstica cuando se clasifica, ¿no? Entonces yo creo que una primera cuestión es eso, cómo pensamos esas descripciones que ensayan la posibilidad de construir una narrativa. Sí, porque Esto, tiene que ver con el conservar el derecho a lo irreductible, porque ahí me parece que la impunidad va en esa vía, ¿sí? Construir reducciones que aprisionan sensibilidades y atan a determinismos que no proponen prácticas clínicas que acompañen esa singularidad, ¿no? Porque poco la explicación se diferencia de la narrativa, aunque haya que hacer alguna explicación descriptiva, en que la narrativa, un poco lo que decía Hernán, propone crear formas de hacer con y no hacer sobre. Y en ese punto le devolvemos la potencia a quien está necesitando el acompañamiento y se multiplica la potencia entre quienes estemos ahí participando. sí, y de hecho, bueno, esta cuestión de la impunidad que aparece, digamos, tiene que ver con que uno no puede separar el diagnóstico de quien lo dice. ¿Mm? Pero no porque eso ponga en tela de juicio a la persona de quien lo dice, sino porque esa persona quien dice es portavoz de un montón de cosas. Portavoz y portacuerpo sería, ¿no? Un montón de cosas. Pero quería traerles digamos, cuando apareció en el título también la cuestión de infancias rotas, ¿no? Que por ahí, si Gilda quiere contar algo de un poco por Sí. qué apareció eso ahí. Sí. Dale, ¿querés decirlo ahora? Les contaba, ustedes tienen que saber antes que nada que hay una tarea que compartimos hace como 10 años con Gaby, con Hernán y con Lila Grandal también, desde la creación de esta consultoría, ¿no? Que también me parece que viene tan en hilo con lo que están conversando, ¿no? Con lo que están compartiendo. Bueno, y en una de estas cuestiones tuvimos una entrevista radial y la periodista nos consultaba acerca de cuál era el existente, ¿no? De la población que nosotros abrazamos, sería. Y, y en algún momento nos inquietó profundamente porque nominó con toda severidad que nosotros estábamos haciendo un trabajo muy delicado porque abrazábamos las infancias rotas. A mí me impactó profundamente y justo teníamos con Gaby y con Hernán un espacio en común y lo compartí y se ve que eso, no sé, resonó también, ¿no? No debe ser casualidad. Sí, Absolutamente. porque no solamente resonó a partir de las palabras, Gilda trajo en esa conversación lo afectada que había quedado en su expresividad
Y la verdad que también quedamos afectados y preguntándonos nosotros, ¿cómo nombramos las infancias? ¿Y cómo las pensamos? Creo que esto es fundamental hoy. ¿Cómo pensamos las infancias? ¿Desde qué teorías? ¿Por qué arman prácticas? ¿Cómo pensamos lo que hacemos y cómo pensamos lo que pensamos? Es una pregunta por la ética. ¿Qué es lo que se rompe? ¿No? Cuando hablamos de infancias rotas, yo me quedé pensando mucho en eso y como además de más grande y más impune me pongo un poco más obsesivo, fui a buscar una definición simple, fui a buscar el diccionario qué quiere decir romper, ¿no? Ah, Entonces encontré que romper es partir una cosa en trozos irregulares o separar de ella una parte, golpeándola, rasgándola, estirándola, con o sin violencia. uh, Eh, Tengamos ahí latente esto de separar de algo una parte. Pero después fui a buscar roto, ¿no? Que además de venir de romper, dice, en la definición de roto dice, también se puede usar como adjetivo, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, uno tiene la voz rota. Y cuando adjetiva así, dice, la voz que sufre en algún momento breves interrupciones, ¿no? Ya sea porque la persona que la emite está ronca, porque la embarga la emoción o porque la tiene así. Y esto me pareció muy importante, porque decir, entonces, estar roto o que algo se rompa, no necesariamente primero es una condición determinante ni eterna, ¿no? No sé, yo escucho a Joaquín Sabina, tiene la voz rota, y a mí me gusta porque tiene la voz rota, pero no pienso que tiene la voz rota en relación a otra cosa. Es una descripción, es un adjetivo, ¿no? Así como si tiene la voz grave, tiene la voz aguda, tiene la voz rota. La voz no es siempre la misma. Se nos rompe, se nos quiebra, se nos debilita, ¿no? Un montón de cosas que nos pasa con la voz. Y es muy interesante, digamos, puesto lo roto en relación a la voz, porque la voz, ¿de quién es la voz? Cuando uno habla, digamos, ¿es de uno? Es de quien escucha? ¿Están las vibraciones que se producen en el aire? Digo, si hay una forma expresiva de lo intermedio, del entre, de cualquier palabra que queramos usar para romper adentro y afuera, es la voz. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se rompe cuando se rompe una infancia? ¿No? Y ahí me parece interesante porque si adjudicamos lo roto a un sujeto, ¿no? Un niño, una niña, un adolescente, entonces lo vulneramos para toda la vida. Y perdemos de pensar que la vulnerabilidad es una condición del vivir, no una condición de quien tiene los derechos vulnerados. Entonces, habría que trazar ahí una primera distinción, si quieren, diagnóstica. Una cosa es hablar de quienes tienen derechos vulnerados y otra cosa es hablar de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es ni patológica ni privativa de quienes tienen los derechos vulnerabilidad. Es una condición, todos somos susceptibles de ser dañados o lastimados. Todos somos susceptibles de que se nos rompa la voz en cualquier momento. Y también de que podamos recuperar la voz. Entonces, eso me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, si uno toma romper en el marco de esa definición como de un desgarro de algo, y otra cosa es adjetivar, ¿no? Decir, bueno, se rompió, está roto, o tiene roto tal cosa. Ahora, lo que se rompe ahí, cuando uno dice infancias rotas, es decir, no es un niño, se rompe un vínculo. Entonces me parecía interesante recuperar algo de la vulnerabilidad y algo de la dependencia. Digamos, estoy tratando de pensar que cuando aparece mucho una palabra, ¿no? Pensaba en esta idea acerca de que cuando se visibiliza mucho algo, hay que tratar de ver el otro lado, siempre, ¿no? Entonces, lo que queda en este oculto. contexto en el que escuchamos mucho la palabra libertad, 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 a mí se me ocurre que hay que hablar de dependencia.
citando un poco al maestro Jorge Rodríguez. Sí, Que viene Porque dentro de poquito también este espacio para hacer publicidad para lo que viene también, ¿no? sí, sí, el 15 de septiembre, después vamos a pasar un poco, porque es presencial ese, así que vamos a tratar de estar todos, sí. Pero algo de la dependencia, perdón, algo de la dependencia se juega en una matriz de múltiples compromisos, o sea, donde nos comprometemos desde la sensibilidad. Y acá la sensibilidad, parece que hay que poder decir que no es una cuestión romántica, no es que nos ponemos todos a llorar o ponemos un tono de voz particular o una gestualidad. La sensibilidad es un compromiso con el registro de lo frágil del otro y nuestro. Porque cada vez que hacemos un movimiento, tenemos que también poder registrar nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad, como decía Hernán. Si no, ahí entramos en la impunidad, en el ejercicio de la impunidad sin darnos cuenta. Es como que arrancamos por esa vía, hacemos una diferencia muy grande, nos distanciamos fuertemente de quienes nos rodean y quedamos, no sé, como por fuera de algo que nos habita y que nos compone. Entonces, no romantizar lo sensible es un acto de un estar contundente con las infancias, con las adolescencias. ¿Sí? Las adolescencias, por ejemplo, lo decía Winnicott, lo repite Jorge, donde encuentran algo falso nuestro, se van. Los pibes, las pibas no se quedan. Los niños también, pero a veces hay como una actitud donde tal vez la niñez se queda un poquito más, la adolescencia no. La adolescencia cuando ve que vos no estás para bancártela, para estar en eso a veces que disrumpe, se fueron. Y eso implica también vernoslas con lo que nos produce. Por eso la sensibilidad no es un estado de cálido solamente. La sensibilidad también es poder registrar las irritaciones, los malestares, las confusiones, pero que no queden desvinculadas, que no queden aisladas. Por eso la dependencia es una palabra a traer nuevamente para ponerla en valor, porque dependencia no es ahogarme en el otro, no es que sin el otro no voy a poder vivir absolutamente. Dependencia es crear algo con el otro que me permita hacer movimientos en diferencia y que el otro también los pueda hacer, que no sean miméticos, pero que sean encontrándonos. Y tal vez tienen que ser encontrándonos en diferentes puntos, por eso la dependencia no tiene que ser absoluta en este momento. ¿Sí? Tal vez son dependencias esporádicas o itinerantes, no sé cómo llamarlas. Tampoco la independencia tiene que ser absoluta, ¿no? Y ahí es donde me peleo un poco por eso digo, hacerse siempre la otra pregunta, ¿no? Tratando, voy a tratar de evitar hacer muchas citas, ¿no? Pero cuando Deleuze trabaja, dice, un pensamiento de izquierda, por ejemplo, debe hacerse las preguntas que la derecha siempre quiere ocultar. Digo, pero más allá de lo partidario, es como tiene que ver con lo mayoritario y lo minoritario, no en términos de cantidad, sino en términos de hegemonía, ¿no? Entonces, cuando hablo de izquierda, hablo de lo contrahegemónico. Entonces, un pensamiento contrahegemónico debe hacerse las preguntas que lo hegemónico quiere ocultar. Entonces, esto me parece interesante. Si hay tanta libertad, si hablamos tanto de la libertad, es porque damos por sentado que hay formas de dependencia que se equiparan con el sometimiento. Y entonces, lejos de construir dependencias sanas, lo que pensamos es que tenemos que romper interdependencia. Entonces, la dependencia absoluta es un problema, excepto en ese primer momento de la vida. La independencia absoluta es un problema, siempre, creo yo. Entonces, romper algo, digo, yo creo
que infancias rotas es un problema que opera sobre el marco de esa interdependencia. Digamos, cuando una infancia está rota, no es que un niño está roto. Lo que está roto es un lazo. Y de eso nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Entonces no tenemos que intervenir sobre el niño o la niña rota o rota. No tenemos que ir ahí a salvarlo, al vulnerable, al herido, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, si quieren, es una palabra fea salvar, pero tenemos que salvarnos, en plural. O sea, lo que hay que recuperar, eso que se rompió, nos incluye, nos implica. Entonces, cuando digo diagnosticar, no diagnosticar impunemente, o sea, nadie puede separarse del diagnóstico que dice, implica esto, ¿no? Es decir, mira, si uno tiene que diagnosticar, si yo te digo esto por esto, esto y esto, y armamos una narrativa. A la escuela por ahí le digo que el chico tiene los ojos de tal color y que es simpático y macanudo, si tengo que hablar con la obra social, y le voy a poner todos los códigos que encuentre, porque por ahí necesita la posibilidad de ser acompañado en un proceso de salud. Y entonces, bueno, hay que hablar otro lenguaje. Entonces, uno va y diagnostica. ¿Para qué Bueno, diagnostica ahí? Para poder acceder a otro lugar. Hasta que no tengamos otras palabras para nombrar eso, ahí tenemos, pero no lo hacemos solos. No usamos lo mismo para todos lados, ¿no? Es decir, el médico, la otra vez a una amiga le decía, mira, te digo esto porque vas a ver en la historia clínica que el informe que voy a pasar parece que te vas a morir en 2 semanas, pero estás bien, quédate tranquila. Lo que pasa es que si yo no pongo eso, no te van a hacer el estudio. Entonces, en la historia clínica voy a cargar que te estás muriendo. Necesitamos urgente este informe. Ah, vos quédate tranquila, si te lo dan de acá a 2 meses no pasa nada. Claro, Bueno, claro. entonces, Pensaba igual que qué nivel de afectaciones, ¿no? mm, Eh, eh, produce esta cuestión y que, bueno, digo, y que, no sé, plasticidad hay que tener también para adecuar a cada necesidad lo que es conveniente o producente, no sé. mm, ujú, sí. Bueno, por ahí traigo una viñeta clínica de hace un tiempo ya, de un acompañamiento de mucho tiempo, eh, para ver si también nos sirve para seguir pensando esto un poco clínicamente también y que no nos quede tan teórico. Yo acompañé a una nena desde los 4 años, ¿no? Cuando tenía 4 era un lío bárbaro, era un lío enorme, enorme. Y me pidieron un informe del colegio y yo en vez de hacerle un informe fui al colegio, les pedí una entrevista porque ¿qué sabemos quién lee, cómo lee? Y la verdad que prefiero conocer y que me conozcan y conversar y ver qué se puede. En un jardín estaba la directora, las maestras, y lo primero que surgía era la insistencia de, no, no, no mira, no mira los ojos, no mira los ojos. Como si yo tuviera que entender qué me estaban diciendo con no mira los ojos, ¿no? De ahí a decir la palabra que empieza con A, que está, era una tentación, era una tentación. Entonces, obviamente que le pasaban un montón de cosas y obviamente que había que atenderlas. Y ese día suspendimos ese diagnóstico. Ella hizo todo su salita de 4 y conversando, trabajamos mucho con las docentes en relación a las particularidades, ¿no? ¿Cuáles eran las necesidades que se presentaban en el aula? ¿Cuánto podía? ¿Cuándo no podía? Y cuando no podía, ¿qué se podía hacer? ¿Qué se podía inventar? Por suerte, esta gente estaba bastante dispuesta a eso. Termina sala de 4 y se puede quedar a dormir de un día al otro, cosa que al principio pegaba, bueno, un montón de situaciones. Y cambia de colegio. Este fue un logro enorme para ella, para la familia, para el jardín, para las docentes, para todos los que estábamos ahí. Al año siguiente, lo voy a narrar así. Ténganme paciencia.
Al año siguiente, con la médica clínica, ya registrábamos que necesitaba algunos espacios más de atención. Entonces, armamos equipo. Pero para armar equipo, necesitaba un CUD, un certificado de discapacidad. Yo me reuní con sus papás, su mamá y su papá en ese momento, y les dije que iba a acordar con su médica en un nombre que la iba a describir, pero que cuando ella viniera a preguntarme, cuando tuviera 15, 20, yo le iba a decir, ¿por qué firmé eso? Fantástico, 5 años, avanza su vida, seguimos trabajando, pasamos de 2 sesiones semanales a un encuentro, trabajamos con la psicomotricista, con la fonoaudióloga, con la acompañante áulica. A esta nena le pasaron muchas cosas en la vida, muchas, y algunas muy tristes. Seguimos trabajando, su expresión se amplió, empezó a tener amigos. Imagínense que a los 10, muy curiosa por su sexualidad, le escribió a Alexandra Rampolla para hacerles preguntas muy inocentes, pero tenía esa potencia, tiene esa potencia. Maravilloso. Buenísimo. Bueno, cuestión es que un día viene así como quien dice, ¿qué tal? Buen día, y me dice, yo sé cuál es mi diagnóstico, porque lo googleé. Jamás lo habíamos hablado, nunca. Nunca hablaba tan directamente. Así le digo, ¿qué encontraste? Yo creo que tengo trastorno de hiperactividad y no sé qué otra cosa más había encontrado. Entonces, me quedé dura, de verdad. Le digo, pero ¿cómo fue que llegaste a esto? Entonces me dice, lo googleé, ¿y por qué pensás que tenés esto? ¿Por qué no me puedo quedar quieta en el colegio? ¿Estás segura que no te podés quedar quieta en el colegio? Hacía 20 minutos que estábamos sentadas hablando las dos. Bueno, no, a veces no, la tarea la hago, lo que pasa es que a veces me aburro, entonces me pongo a dibujar. Ah, bueno, te pones a dibujar, pero salís corriendo como tu compañero otro que había, que salía corriendo. No, eso no. Y en el patio tampoco. Jugamos, juega la pelota. Entonces me dice, pero yo tengo un diagnóstico. Sí, sí, le digo, vos tenés un diagnóstico. ¿Vos querés que yo te cuente cuál es tu diagnóstico? Sí. ¿Para qué? Para saber. Yo quiero saber qué tengo. Bueno, a mí yo no sabía qué hacer, realmente, no sabía qué hacer. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Cómo? ¿Freud qué me diría? Mis maestros, mis supervisores, ¿qué me diría? ¿No? Todo eso te pasa en un segundo. Y yo me acordaba, porque lo tenía muy presente lo que había hablado con los papás. Entonces le dije, mira, yo te voy a contar lo que pasó. Y le conté simple, le conté. Pasó esto, la médica y yo dijimos que había que ponerle un nombre, pero esto no sos vos, esto era para que estuviera Noni, para que estuviera Bla, ¿no? Toda la gente que la fue acompañando. Pero a vos te pasa esto, te pasa esto y te pasa esto. Entonces, como decía Hernán, construimos una narrativa. Yo ni me acuerdo si le dije el nombre del diagnóstico que está en un papel que realmente no la representa para nada, y mucho menos en el momento en el que estábamos teniendo esta conversación. Y cuento esto porque para mí fue difícil, porque fue todo un desafío, porque fue muy directa su pregunta, y por ahí parece una pavada, pero realmente a mí me parece que no fue, porque a partir de ahí se abrió otra posibilidad en ella, como sensibilidades que no quedaron condenadas a estar fijas en un único nombre. Pero claro, acá me abrís la pregunta, Gaby, o por lo menos es cierto que cuando uno no sabe lo que tiene, porque eso hace sinergia con la pregunta
social, digamos, también, ¿no? Eh, Hay en esa incertidumbre una inquietud permanente. Es cierto que es aliviador en parte, ¿no es cierto? Saber que lo que tengo es un conocido que no solo me pasa a mí, sino quizá también a tantos otros, ¿no? Y eso me identifica y entonces no me deja en este lugar también de aislamiento o de diferencia que a veces puede resultar muy sufriente, ¿no? Sí, porque Sí, precisamente eso era lo que estaba pasando, perdón, chiquito Hernán. Que ella se estaba sintiendo, ella estaba registrando las diferencias que había con sus compañeras y con sus compañeros, y un poco el nombre entendía, yo por lo menos en ese momento, que le iba a brindar esta tranquilidad. Ahora, eh, el nombre solo me parecía que iba a quedar atrapado en algo, entonces aposté a eso. No digo que lo que hice es lo que haya que hacer. Les cuento una experiencia. Entonces nos pusimos a pensar las cosas que le iban pasando a ella, cuándo se sentía cómo, ¿no? Cuándo estaba más acelerada, cuándo se ponía muy desatenta, cuando no toleraba algunos ruidos, pero ni tanto ya siquiera en el último tiempo. Eh, y eso le abrió el diagnóstico, digamos, o la nomenclatura, o esa oración que la hubiera fijado a algo que no liga, ahí no iba a ligar. Pero está bueno pensar en esto, Gilda, cuando un diagnóstico eh, arma una dependencia que sea colaborativa, ¿no? Que geste otras formas eh, para estar con otros sin que quede en una soledad absoluta esa persona y sea nombrada no clínicamente con conceptos deterministas también. sí, creo que un poco la pregunta que traes también es si la única forma de tranquilizar que tenemos es el diagnóstico. Está bueno. Eh, Sí. no, me parece que por ahí podemos también crear otras formas de tranquilizar y de saber. Y porque la otra pregunta es, ¿cuánto sabemos a través de los diagnósticos? O sea, ¿sabemos de los diagnósticos o sabemos del que está ahí sentado enfrente cuando hablamos? Entonces, me parece que sí, lo que se necesita a veces es saber y a veces es recibir cierta tranquilidad en el sentido de decir, bueno, mira, vamos a hacer esto. Por ahí lo único que tenemos no es el diagnóstico. Es como pensar que, no, bueno, no sé, el clonazepam también tranquiliza. Para siempre que estamos intranquilos, siempre que no podemos dormir, tenemos que tomar un clonazepam Ah, o tenemos un montón de otras formas. Sí, ante determinados tormentos, y es mejor que alguien pueda tomarse algo para poder descansar porque la vida es un infierno. Digo, porque tampoco hay que romantizar ni las patologías, ni la locura, ¿no? Me parece que también hay que salir de ese lugar. Ahí donde hay un tormento hay que hacer algo. Digamos, no nos tenemos que esconder detrás del progresismo para, porque en nombre del progresismo también dañamos, ¿no? Esto me parece importante decirlo. Entonces yo creo que lo que vos traes es un poco esa complejidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué otras formas de tranquilizar, qué otras formas de alojar? Porque no querer saber también es un problema, ¿no? ¿Vieron? Decir, bueno, a mí no me cuentes mucho porque yo prefiero no saber, pero vos preferís no saber, pero igual lo que hagas va a afectar tu vida y la de otros. Entonces, mirá, es una responsabilidad querer saber. Ahora, el tema es saber qué, o en todo caso, ¿qué entendemos por saber? ¿No? Esto yo no me acuerdo si Julien lo trabaja, pero no sé, se lo puedo, él total no me conoce, puedo decir que lo dijo él. Pero acerca del saber, ¿no? Eh, si no lo dijo, lo podría haber dicho. Así que para saber acerca de algo, no hay que conocer mucho,
o para conocer algo no hay que saber mucho, sino que para conocer algo hay que volverse disponible hacia ese algo. Sí, habla después. Entonces, ese es un movimiento, o sea, no tenemos que saber para tranquilizar, tenemos que volvernos disponibles hacia eso que queremos conocer. Cuando alguien viene y te dice, ¿qué tengo? No sé, se me ocurrió escuchándote, Gaby, que vos en realidad no le respondiste qué tenía, en realidad le contaste qué pensabas y qué sentías Sí. acerca de lo que le pasaba. Entonces, esa es una respuesta posible. Digo, pensando en intervenciones, ¿no? Porque quienes trabajamos como agentes de salud o como, con personas, sí, bueno, después, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, una cosa que se me ocurre es eso, ¿no? Como decir, cuando alguien nos pregunta qué tengo, como decir, mira, yo no te puedo decir qué tenés, pero te puedo contar lo que pienso acerca de lo que te pasa, acerca de tu padecimiento, acerca de tu historia, acerca de lo que yo sé sobre eso y de cómo entiendo que te puedo ayudar con eso que te pasa. Porque esa es la implicancia, ¿no? Porque diagnosticar no es un acto de responsabilidad, sino va acompañado de un volverse disponible. ¿De qué le sirve a alguien que le digamos que es un esquizofrénico o un psicótico? ¿No? Como hoy en un lugar de trabajo, eh, si este paciente no es para consultorio, porque es esquizofrénico. Además, quiso saltar el muro, se fue. eh, claro, sí, está en un hospital de salud mental, ¿no? Como, eh, pueden pasar un montón de cosas, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Lo acusamos al paciente. Este paciente no es para acá, ¿no? Entonces, como no es por acá, es esquizofrénico, lo castigamos. Y además después le decimos que se escapa. No se esca- y no se había escapado. Se fue y volvió, porque lo habían internado, porque había dejado una bicicleta en el lugar, porque esa bicicleta la quería vender para poder pagar el alquiler de la pensión donde vive, porque si no los dejaban en la calle. Entonces se fue, vino con las herramientas. Claro, después no arregló la bicicleta, porque bueno, pasan un montón de cosas. Pero no se escapó, se fue y volvió. Y la lectura se escapó, ¿no? El esquizofrénico no es para acá. Así, ¿quién es para ahí? Entonces, ¿no? Por ahí uno se tiene que preguntar si uno es para ahí. Bien. Entonces, cuando hablamos de impunidad, insisto con esa palabra, es eso. Em, Por eso hablábamos de diagnósticos clínicos y no clínicos. Estos son diagnósticos no clínicos que operan sobre los cuerpos. O lo mismo cuando en algún equipo de trabajo nos ha tocado estar que se habla sobre los niños sobreadaptados, ¿no? Entonces, la sobreadaptación toma toda la escena y no es una categoría clínica, pero funciona de esa manera, como si todos entendiéramos qué es lo que está ocurriendo, en vez de poder abrir un poco más esto y pensar qué es lo que necesita unas defensas tan altas que aparezcan modos de relacionarse y de vincularse tal que parezca poco espontáneo, ¿no? Esta otra persona. Por eso creo que es importante ver diagnósticos clínicos y no clínicos, las formas en las cuales nos referimos a las personas con las que trabajamos, donde estamos. sí, por Serán ahí, de la misma manera. para discutir un poco, pensaba ¿Puedo si... decir algo? Sí, Gaby, sí, dale, dale. Eh, voy a, en relación a lo que decía Gaby, a mí la clínica me resuena por otro lado. Yo no sé si diría diagnósticos no clínicos, porque la clínica justamente, si profundizamos un poco también en el origen de la palabra, la etimología y de dónde viene, hay una cuestión que tiene que ver con el desvío. Entonces, me parece que en ese punto hay clínicas, ¿no? En plural, y hay desvíos. El tema es cómo operamos nosotros también eh, en esa, en esa, en ese territorio, ¿no? Porque se me abrieron como muchas cosas, ¿no? De lo que fueron diciendo. Eh, Al principio, cuando traías lo de salud mental,
Hernán, también me resonaba como, bueno, discutamos la cuestión de salud mental y si no tendríamos que pensar en salud colectiva, ¿no? Por otro lado, se me venía mucho Kesselman en relación a los movimientos sísmicos, ¿no? Sí. Porque pensaba en la cuestión del rompimiento, del romper, y a mí se me viene más en relación al temblor, ¿no? El temblor de la voz. Horacio González tiene una linda definición sobre el temblor y lo que le pasa a cada uno en las lecturas que cada uno tiene y la relación de cada uno con la lectura y el temblor que aparece ahí, ¿no? Lo de Kesselman va por el lado de cada uno habita territorios y en esos territorios hay movimientos sísmicos, ¿no? Esos sismos, esos temblores, también tienen que ver con esta cuestión de, no se sabe cuándo va a haber un temblor, un terremoto, hay una cuestión incierta, y uno tiene que poder operar ahí también, ¿no? En esa situación. Porque está la pregunta de, bueno, ¿cómo tranquilizamos? ¿No? ¿Cómo tranquilizamos en contexto de temblor o en situación, digamos, donde acontece algo de esos movimientos, ¿no? Y pensaba cuando traían algo en relación al relato y la narración, y se me venía cómo se tranquiliza a los niños pequeños, bebés, o contándole un cuento, narrándole algo, cantándole una canción, ¿no? Y pensaba en cómo también estamos quizás como tan tocados por la cuestión tecnológica que hay algo de la narración y del relato y de la voz que está, digamos, no tan en boga, digamos, en los vínculos actuales, que hay algo de que vamos a buscar la tranquilidad por otro lado, ¿no? La medicación, bueno, quizás como los diagnósticos que nos tranquilicen. La terapia, Gaby, también, ¿no? Porque si no nos ponemos críticos solamente de la psiquiatría, ¿no? Yo como que hace un tiempito vengo diciendo, bueno, así como cuestionamos la medicalización, también hay que cuidarnos de la terapización. Si lo hablaste en terapia, esto lo tenés que hablar en terapia, ¿no? Es decir, ¿qué, qué sustituye eso? ¿No? Es decir, hay una propuesta en donde en un espacio acotado, como puede ser un consultorio, un hospital, donde sea, se sustituye la posibilidad de hacer algo con la sensibilidad del otro. Es decir, alguien te cuenta algo que le duele y lo tiene que hablar en terapia, porque siempre hay que... Me preguntaba eso mientras te escuchaba y decir, bueno, y siempre hay que estar tranquilo, ¿no? Claro, Porque porque claro, además no es lo mismo estar tranquilo que anestesiado, ¿no? ujú, No es lo mismo. Exacto. No es exacto. lo mismo. Entonces, yo creo que hay algo ahí. Mira, Marion Sirio tiene un libro que se llama El libro de las larvas, ¿no? Y dice que el horror por las larvas no reside tanto en el asco y en la idea de descomposición, sino en la pérdida o falta de individualidad que las larvas nos provocan. Creo que están así siempre. No se Ah, sabe dónde empieza una y dónde termina otra. Entonces dice, como que las larvas nos invitan a reconsiderar la idea de lo informe. Es decir, lo informe nos da asco. Lo que no permite separar, lo que no permite discernir, lo que no permite clasificar, nos da rechazo. Esto, digamos, pensando que no son las larvas la expresión máxima de parasitismo, es el capitalismo la expresión máxima de capacitismo que explota y enferma todo el tiempo y además aísla, ¿no? Pero aísla de un modo en el que entonces lo colectivo genera rechazo. Entonces, cuando tenemos que alojar el padecimiento,
nos produce rechazo, nos duele, lo mandamos a terapia, lo mandamos a medicar o lo mandamos a la mierda, en el peor de los casos, pero se nos hace muy difícil, ¿no? Vieron que todo el mundo manda a todo a otro lado. En la escuela hay que hablar con el terapeuta, porque el niño pega. Entonces llamamos a los padres. Ahora ya no se llama a los padres, se llama al terapeuta. Cuando se llama al terapeuta, dice, bueno, hay que hablar con el psiquiatra dice, hay que hablar con el neurólogo. Entonces, siempre se deriva a otro lado. Entonces yo creo que hay una dificultad con eso y que me parece que la dimensión diagnóstica en este sentido opera sobre este marco epistemológico, es decir, opera sobre esta idea de individualidad, opera sobre la ficción del yo. Entonces, sustituye prácticas sociales complejas en expresiones simples, como es un diagnóstico, porque un diagnóstico, por más que nos lleve años de estudio, una matrícula, es un gesto de simplificación. Viene alguien y nos cuenta, estoy agotado. Entonces vos le preguntás, bueno, contame, armamos una narrativa. Entonces sí, labura 16 horas por día, no le alcanza la plata, le subieron el triple de alquiler, no sabe dónde va a vivir, y entonces le decimos que tiene ataque de pánico. Entonces esa persona después va por el mundo diciendo que sufre ataques de pánico. Entonces, como no tenemos elementos para diagnosticar las opresiones y los sometimientos y las esclavitudes, sustituimos oprimidos por enfermos. Entonces tenemos un mundo lleno de enfermos. Esa es la impunidad, digamos. Cuando somos cómplices de prácticas enfermantes. Entonces, no es que está mal diagnosticar. No, y el tema es que quien es responsable de todo eso es la propia persona. Y esa es Además, otra operatoria, porque ¿no? tiene que Porque, tomárselo de otra manera. claro, ¿cómo no se lo toma de otra manera? De una manera más positiva. Tiene que pensar mejor. Entonces hay que configurarle un pensamiento que sea más apropiado para esta lógica donde piense un poco menos por ahí. Pero me quedé pensando en lo que decía Gaby también, y hablando de esto del derecho a lo irreductible, Persia habla también del derecho a las ventanas clínicas, ¿no? Que un poco tiene que ver con que no importa cuándo ocurra ni dónde ocurra, sino que haya disponibilidad para que algo acontezca. En Juanito, por lo menos nosotros que trabajamos un montón con ustedes, tenemos un montón de experiencias. Una última fue con Vicky, que nos contaba una situación donde un abrazo bien pegado llevó a alguien de un estado a otro caminando por la calle, ¿no? Y donde eso permitió que después se armaran otras escenas para esa personita. Lo digo un poco así para no entrar en demasiado detalle porque no está Vicky hoy acá, pero lo que quiero decir con esto es que las ventanas clínicas, como las trabaja Persia, son esos momentos que ocurren con quién ocurren. Nadie le va a preguntar, che, ¿vos sos psicólogo? Ah, bueno, ¿sabés qué? Te voy a contar tal cosa. La paciente de la que yo hablaba hace un ratito, ella trabajaba como trabajaba, con la psicomotricista y conmigo, y, por ejemplo, a la psicomotricista le contaba los sueños, y a mí, conmigo venía a jugar, y jugábamos a la lucha y a la pelota y qué sé yo. No, ¿no? Porque, ¿cómo? Claro. Más allá de todo un montón de situaciones, digo, acá hay algo que si no lo ponemos a pensar y a cuestionar, y también a revisar nuestro propio egocentrismo, sonamos, ¿no? Vamos a decirlo, y no sonamos bien. No cantamos como a Sabina, como Sabina que le gusta a Hernán, no vamos por ahí. Me hiciste Vamos acordar a algo, desafinar. que iba a decir algo cuando Gaby citó la idea de temblor, ¿no? Sabina le canta a Serrat que le dice a Serrat que a él le tiembla el corazón en la garganta cuando canta. Ay, qué maravilloso, me encanta. Digo, hablando de temblores, ¿no? Y un poco también otra cosa que dijo Gaby me parece importante con esto de lo clínico, lo no clínico, ¿no? Porque en algún aspecto también esto
parece traducido en otros espacios, escuché decir, bueno, está el diagnóstico de estructura y el diagnóstico situacional. Exacto. Y me parece que esa cuestión nos deja todavía un poco atrapados, ¿no? Porque creo que conserva la idea de que hay un espacio y un otro espacio que engloba ese espacio. Es decir, hay un sujeto y entonces le hacemos un diagnóstico de estructura y hay una situación que lo envuelve y hacemos un diagnóstico situacional. Entonces, generalmente, por ejemplo, en una institución, el psicólogo hace el diagnóstico de estructura, el trabajador social hace el diagnóstico situacional. A mí me parece que cuando proponemos hablar de diagnóstico situacional, implica que no hay tal distinción. Un diagnóstico situacional implica pensar que ahí hay un punto de confluencia, un punto que arma sentido en función de las líneas que uno decide tomar para construir ese sentido. Entonces, no hay una distinción entre la estructura, o sea, no hay una psicosis y el contexto de la psicosis. En todo caso, hay una psicosis que puede pensarse desde un montón de lugares, colectivamente, individualmente, familiarmente, pero me parece que un poco en dirección de esto, ¿no? Es decir, cómo desarmamos, por eso me parecía importante recuperar la idea de dependencia, no solo para las infancias, para la vida, es decir, cómo salimos de la trampa de la ficción de la autonomía del yo, porque eso que aparece como autonomía, ¿no? En la filosofía o en el campo jurídico, en cualquier lado, después tiene como resultado, como corolario, el juzgamiento de los comportamientos desviados, ¿no? Sí, porque está el yo normativo que rige un parámetro, y entonces desde ahí, como hay un yo autónomo, desde ahí podemos justificar la desviación. Y entonces trabajamos para corregir síntomas, para que el niño que no mira a los ojos pueda mirar a los ojos, para que el niño que no se sienta en el aula y no puede sostener una situación de aula, se pueda sentar y quedarse en el aula. Claro, y no le hacemos las otras preguntas, como vos decías antes, porque el que no mira a los ojos, bueno, pero ¿a dónde está atendiendo? El que no se puede quedar quieto, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que aparece un movimiento y el sufrimiento que aparece con ello también. Claro, porque también Porque me parece que revela ese otro lado del que ustedes hablan, que tiene que ver con el hecho de que esa es una producción en esa situación justamente, ¿no? Y lo que se vela es justamente la cuestión de ese ambiente o ese entramado en el que esto emerge, ¿no? Como producción. Digo, ese niño con esa expresión, digamos, ¿no? Ese niño, esa niña. Ujú. Sí, claro, y porque podemos decir que esa forma diagnóstica de alguna manera rompe algo. O sea, tenemos que pensar que esas infancias que diagnosticamos como rotas o que alguien diagnostica como rota, después se siguen rompiendo, se siguen despedazando con o sin violencia, como dice la definición, o con una forma o con otra forma de violencia, para mi gusto. También en los intentos por restituir algo de eso. Eh, Parece todo muy desesperanzador, pero no. Después, por ahí antes de cerrar, me gustaría por ahí decir 3 o 4 cosas que pienso que pueden ayudarnos a pensar la clínica Sí, desde esto. Si no todo parece que eh, estamos haciendo todo mal, ¿no? no, Em, igual digo, invito a todos los colegas y participantes hoy a hacer sus preguntas y a compartir sus inquietudes, las que hayan empezado a salir. eso, puedo hacer un poco de silencio, creo que lo puedo lograr, para ver si quiere preguntar o decir algo. Buenas tardes. ¿Podría hacer Hola, un comentario? Estaba Sí, escuchando atentamente. Bueno, primero un saludo a Hernán, hola Lalo. que fue un profesor. Yo estoy en un proceso de investigación y en este proceso de investigación me encontré con un médico
de filósofo, Eric Castell, que él define el diagnóstico como, el diagnóstico no es algo en sí, el diagnóstico no es más que un nombre que se le asigna una abstracción, dice él. Se trata de una abstracción muy útil, el nombre de la enfermedad y lo que significa. Conclusión, lo que termina diciendo Eric Castell es que el diagnóstico es una guía. Y esto de pensarlo en la guía, yo me quedé pensando muchas veces cuando se diagnostica y pensarlo como un devenir, como no algo cerrado, como muchas veces se pide, hablando en las instituciones educativas, dame un diagnóstico, decime qué tiene, como, a ver, pongámosle un título. Y Cassell, él lo nombra como, me da la sensación como un devenir de algo, como una abstracción de algo que se escribió en su momento, que hubo una investigación, pero no lo cierra y es como que, bueno, eh, y me resultó como muy esperanzador cuando se trabaja con paciente y a la hora de trabajar el diagnóstico y lo que se escribió como narrativa y cómo esa narrativa uno puede venir en otra cosa, no sé en qué, no sé, me quedé pensando mucho en eso. Sí, sí, me parece interesante lo que traes, Alan, eso, ¿no? Había otras autoras que hablaban de pensar en términos de conjetura, ¿no? Conjeturas diagnósticas. Digo, un poco para desarmar esto que aplicas sobre el ser, parece, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿qué rastrean los diagnósticos? Yo había buscado una Vincent Desprez en un momento, digamos, sitúa algo de qué es rastrear. Se los voy a leer para no contarlo mal, ¿no? Pero yo me hacía la pregunta de qué rastrean los diagnósticos. Y en relación a la idea de rastrear, dice Desprez que rastrear es aprender a detectar las huellas visibles de lo invisible, o incluso es transformar algo de lo invisible en presencia. Rastrear es incluso traducir, interpretar y anticipar una huella animal en la tierra o un rastro digital en la web. Este arte de la caza, que es también un arte de la observación, se ha convertido en una verdadera biopolítica de las percepciones que administra y domestica lo sensible, nuestra memoria y nuestros comportamientos presentes y futuros. Es decir, ¿cómo hacemos para desmarcar el diagnóstico de esta idea de que hay que rastrear algo a partir de lo cual traducimos la vida en algo cuantificable, medible, previsible, pero no solo previsible en términos de quién es diagnosticado, sino también en previsible en términos de quién diagnostica? Me toca estar por varios hospitales, ¿no? Y uno escucha el malestar. ¿Sí? Bueno, no podemos más, estamos sobrepasados, no puedo con esto, es todo muy difícil. Es decir, ese malestar queda también invisibilizado. Y el diagnóstico no es que solo no le alcanza al paciente, a quien está como paciente ahí, tampoco le alcanza a quien está como agente de salud. Al menos no le alcanza para sentirse mejor o entusiasmado. Entonces, disfrazamos de eficacia y de eficiencia algo que genera mucho malestar. Ahora, ¿cómo registrar eso solamente sensiblemente? Yo creo que ahí donde hay tedio, donde hay aburrimiento, donde hay la sensación de que algo va a seguir siendo siempre igual, que además podemos decir lo que va a pasar, porque este paciente es esquizofrénico, no va a poder trabajar nunca en la vida. Hagan otra cosa porque eso no va a pasar. Es terrible, ¿no? Sí. Pero es terrible para quien enuncia eso y para quien recibe ese enunciado también es terrible. ¿Para qué trabajamos? Entonces, es decir, ¿qué rastreamos cuando diagnosticamos? Pero yo creo que diagnosticar debería ser un poco ir más allá de una descripción de un grupo de síntomas o de un grupo de sintomatología o de descripción que dé cuenta de algún tipo de trastorno, y, y que en todo caso el diagnóstico supone que hay una singularidad que hay que recuperar o que hay que construir a veces, porque a veces ni siquiera está construida, ¿no? Porque ahí viene el psicótico, ahí viene el esquizofrénico, ahí viene el autista. Che, ¿tenés disponibilidad? Te mando un niño TEA para que veas, porque, bueno, ¿en qué momento esas siglas sustituyen algo de la posibilidad de conectar sensiblemente con el otro? Entonces,
me parece que lo que estamos tratando de pensar es eso. Hay una antropóloga que investigó en pacientes diagnosticados borderline en Estados Unidos, investigó cómo se describen, cómo describen su padecimiento. Y entonces inventó una palabra que es textoma, que son textosíntomas. Entonces ella dice que la mayoría de los pacientes bipolares se define y da cuenta de su padecimiento con las mismas palabras que el DSM define el diagnóstico que pesa sobre ellos. A mí me pareció muy potente, ¿no? Como decir, vivimos con eso, así como vivimos con el ibuprofeno en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, también vivimos con esas palabras a la mano. Estoy angustiado, tengo ataques de pánico, che, este está medio bipolar, estás medio histérica. Además lo digo a propósito con el género porque hay para cada quien, ¿no? Hay un conjunto de síntomas que define mejor. Che, estás re obse, ¿no? Digo, ¿qué pasa? Que es el lenguaje que da cuenta del padecimiento. ¿Cómo hacemos para armar una narrativa? Porque ese lenguaje no arma ninguna narrativa, no dice nada. Cuando uno le pregunta a alguien, che, pero ¿qué es que te pasa que estás angustiado? Pero sí, hasta los compañeros de mi hijo dicen, no, me angustié. A mí me parece preocupante, ¿no? Entonces, esta idea de esta suerte de norma para describir la experiencia, me parece que nos tiene que llamar la atención. Prendemos la tele y el 80, no tengo un estudio hecho, pero si alguien quiere hacerlo y después me lo pasa, sería buenísimo. Pero yo creo que entre el 80 y el 90% de las publicidades tienen que ver con medicaciones, suplementos dietarios, suplementos vitamínicos, y después viene un paciente al hospital y nos quejamos porque viene a pedir solo la medicación, ¿no? Y toda esa maquinaria, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, el paciente es malo, viene a pedir solo la medicación, tiene resistencia al tratamiento, no quiere tratarse, no es para este dispositivo. ¿Cómo? Y sí, digamos, pero bueno, en la medida en que sigamos pensando, la subjetividad o la autonomía del yo, como quieran llamarlo, ligada a la edípica familiar o al mundo intrapsíquico, y a pensar que todo lo que nos pasa tiene que ver con ese tipo de conflictiva, va a ser difícil que podamos construir otro tipo de intervención. ¿Qué va a ir Y a pedir? Freud decía, antes de empezar a escribir todo lo que escribió en 1880, en un artículo que publica con otros médicos, que había que darle valor a la palabra como ensalmo. Él recuperaba el poder de la palabra como ensalmadora, y eso tiene que ver con el influjo de la palabra como mediadora en los tratamientos, que iban a lo anímico, a lo corporal y al alma. Lo decía así. Y en eso aparecía la relación, porque no es del médico hacia la persona, sino que se establecía entre ellos un flujo de, de palabras que lo que producían era una situación de mejor condición para la persona para llegar a un estado de mayor salud. Las palabras como mediadoras, entonces, quien habla de sí mismo de una manera también está ejerciendo este ensalmo sobre sí mismo. El problema es que, como decíamos hace un ratito, hay cierta tendencia a individualizarnos y a decir que la libertad está anclada a eso, a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Que sí, es verdad, hay una operatoria en donde como nos hablamos seguramente va a llevarnos hacia algún lugar y no hacia otros. Pero si tomamos conciencia de que de las palabras como mediadores cotidianos. Él decía que las palabras en la vida cotidiana son ensalmos desvaídos. O sea, todo el tiempo lo que decimos producen efectos. Y cuando estamos en
en un espacio en donde se nos pide diagnóstico, qué importante que es tomar conciencia de la responsabilidad de cómo armamos narrativa, de las palabras que elegimos. Por eso no es lo mismo hablar con alguien que podamos entender, que va por una cuestión más neurótica, o por una cuestión más esquizoide, o por una cuestión más deprimida, en ese sentido, por supuesto que son importantes los diagnósticos como rastreos, como esas percepciones sensibles y también pensadas en el momento, situacionalmente, de lo que le puede estar ocurriendo a esa otra persona. Entonces, la elección de la palabra, de lo que vamos a decir, la entonación, cómo lo vamos a decir, se aísla, se va de una cuestión romántica, ¿no? Porque uno puede decir las mayores crueldades, como dice Formantel, con palabras armoniosas, y podemos decir cosas muy dulces con una verdad muy determinada, ¿no? Y pasa un rayo y decimos algo que nos corta la mitad, pero que nos restablece. El ensalmo de la palabra lo pienso también en relación a los diagnósticos, y a los diagnósticos que se nombran de diversa manera, las palabras que utilizamos, cómo las vamos transmitiendo con nuestro campo expresivo, ¿verdad? Por eso hablaba antes de lo falso en relación a las adolescencias. Porque si no creemos lo que estamos diciendo, o si no creemos en la duda que tenemos, bueno, la operatoria va a ser para un lado y no hacia la multiplicación de las posibilidades de lo indeterminado y lo inconmensurable, digamos. Me parece que la apuesta tendría que poder ser con conectar con nuestras propias sensibilidades en el estar efectivamente con quienes entramos en conexión. Me iba por ese lado. ¿Alguien tiene ganas de compartir algo, decir algo, de lo que sea? Nos podemos desmutear, ¿eh? Porque estamos sobre el final, ya tenemos unos pocos minutos. Sí, yo quería comentar algo que me había pasado yo soy estudiante de Franco, psicología social. estás Sí, como Anaí de nuevo, porque tu esposa, tu pareja, tu compañera está ya. presente en tu vida. Mirá lo vincular como opera. Sí, Franco es mi nombre. Y soy actor y soy mimo también, y doy clases de mimo. Y me pasó un alumno que apareció, que yo ya lo conocía de la Feria de San Telmo, que vendía naranjas con el padre, qué sé yo. Me comentó algo y lo invité a participar, y bueno, empezaron las clases. Y cuando empezó las clases, empecé a notar como dificultades y como cosas raras, y empecé se me venían palabras, como ustedes dicen, ¿no? Como, será esto, será aquello. Nunca le pregunté nada. Él me dijo, voy a ir, empezó derecho. Y en un momento me dice, voy a ir a que me den un diagnóstico porque no ando bien, me dice de la cabeza. Y digo, bueno, yo nunca le pregunté si había ido, si no había ido, pero empecé a trabajar con él con lo que podía hacer, ¿no? Y empecé como... Primero me pasó algo como que decía, bueno, no voy a pedirle que se concentre porque no se puede concentrar. Y después un día me digo, no, voy a tratar de que si por ahí se obsesiona con cosas, ¿no? Con una pelota que se le caía a uno, le empezó a hablar de la pelota, de la pelota, de la pelota, de la pelota. Y le digo, Luciano, estamos hablando de esto, no estamos hablando de la pelota. Y ahí me di cuenta que podía volver. Y por ahí después se iba de vuelta. Pero empecé como a laburar con lo que podía y a pedirle, a no decirle, bueno,
esto vos no lo hagas, o porque ahí, por ahí él mismo se decía, no, me canso mucho, y se sentaba, o esto no lo puedo hacer. Y intentar de exigirle sin prejuicio y ver hasta dónde él se podía como ir superando, ¿no? Eh, me vino porque cuando hablaban ustedes de diagnóstico, se me venía siempre él a la cabeza, ¿no? De cómo a veces poner una palabra, si yo hubiera dicho, bueno, es autista o es cosa, ya a mí primero me sacaba de que no puedo trabajar con él porque no sé nada. Segundo, que no tengo, tampoco me daba para preguntarle, che, ¿te dieron algún diagnóstico? Porque ¿quién se lo hizo el diagnóstico? Yo sé, qué sé quién es, el médico. Y él me iba a decir, sí, me dijeron tal cosa. No sé, igual si me pueden decir lo que quieran, opinar, obviamente, para eso lo comento, ¿no? Para que me digan. Me parece que está bueno, pensabas que así como cuando Gaby, la paciente, le pregunta, bueno, ¿qué tengo? Eh, Frente a esto de que vos decís, bueno, no me dio preguntarle, che, ¿y te hicieron un diagnóstico? Pero sí puede estar la pregunta, che, ¿y fuiste a buscar ayuda? Porque me dijiste que estabas preocupado por algo, ¿no? Entonces, como si convertir esa pregunta, porque si él te cuenta qué diagnóstico le dieron, tampoco te va a aportar mucho a vos. Pero porque me parece que vos lo que le propusiste es armar algo con lo que él puede y con lo que no puede también. Entonces decir, bueno, lo que le pasó es que necesita ayuda. O sea, algo le jode, ¿no? Se señaló, o vos te señalaste acá cuando hablaste. Decir, bueno, Sí, sí, tengo porque algo él que... me dijo, el eh, otro día cuando fue el día de las votaciones, me manda un mensaje y me dice, pues son los lunes las clases, me dice, estoy muy angustiado, estoy mal estoy mal psicológicamente, me dice. Mañana no voy a poder ir a la clase por las PASO, por el resultado de las PASO. Digo, bueno, le mandé un mensaje como diciendo cualquier cosa, hablamos, mandame un mensaje, lo que me quieras contar, estamos acá. Porque también algo que por ahí yo venía y me quejaba acá y Anaí me decía, bueno, pero el pibe no dejó, está yendo, mantener algo desde marzo, y me pasaba con gente que vos lo veía, entre comillas, normales, es muy difícil en teatro, y en mimo ni hablar, la gente te empieza a dejar, de marzo a agosto te dejan, eran 4, vienen 2. Que siga viniendo también, entonces ahí también, charlando el diálogo con otra persona, me hizo ver como su lado positivo, ¿no? Bueno, si está viniendo es porque le interesa. Eh, Empezó hace 2 días y ya tenía como eventos de mimo, me vino a pedir la ropa como mimo, se fue, se vistió, fue al evento, fue 2 o 3 veces a los eventos. Entonces se ve que le gusta, entonces digo, bueno, eh, es raro eso que a alguien le gusta el mimo, entonces hay que aprovecharlo también. no, Ah, eso es por decirte. Me parece que Está es bien, interesante, porque vos te preocupaste. gracias. Y él se preocupó, vos te preocupaste, y por ahí, claro, por ahí lo que frenaste ahí es esa pregunta, te pareció que no al lugar, ¿no? Decir, y che, tenés un diagnóstico, pero, y che, buscaste ayuda, sentís que te ayudaron, ¿dónde fuiste? Porque me parece que eso, ¿no? Es decir, una de las cosas que yo quería decirles es esto, que el diagnóstico, digamos, obliga a algo al que lo transmite, no al que lo recibe. Cuando uno diagnostica, uno está obligado a algo. Si no, no somos necesarios, lo voy a decir así. Lo que necesitamos son técnicos que estudien manuales, registren signos y digan qué hacer. Entonces, cuando uno diagnostica, quien está obligado a algo es el que diagnostica, no el que recibe el diagnóstico. Entonces, eso me parece, eso sería no diagnosticar impunemente, ¿no? Verse obligado a algo en el mismo gesto en el que uno le dice algo a alguien. Si tiene que ver, como decía Gaby al principio, con la ética, con claro. la responsabilidad. Es decir, ¿para qué diagnosticamos? Y para vernos obligados a algo, con esa persona que viene a decirnos que sufre. Porque bueno, nuestro trabajo es un poco eso. La mayoría de las personas con las que trabajamos vienen a contarnos que sufren de algo.
estamos obligados a algo con eso. Me Pero parece maravilloso esto último que decís, Hernán. Bueno, y recuperando un poco lo que también traían al principio, a mí me parece que este tema de la ética y yo diría del compromiso colectivo en esa ética también, ¿no? Porque creo que quien diagnostica o quien es susceptible de ese compromiso también tiene que estar acompañado y no puede solo. Ninguno de nosotros puede solo en esta tarea que tiene que ver, bueno, específicamente en nuestro caso, de acompañar el crecimiento y en la crianza de nuestras infancias. La verdad que es insalubre, en todo caso, hacerlo solo, solas, ¿no? Por eso me parece, bueno. sí, creo que, Sheila, que como que ya ni siquiera nos alcanza con la ética, digamos. Es también lo político, en términos de Claro. la vida con los otros, ¿no? Me parece que yo les decía, bueno, les dejo 3 títulos nada más como ideas que a mí se me Dale. ocurrieron en lo que escribí, digamos, pensando en esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacer? Sí, bueno, en principio este movimiento, ¿no? De pensar el diagnóstico como algo que obliga a quien lo emite. Entonces hablamos de construir conjeturas diagnósticas situacionales. Le puse así. Qué lindo. Son 11, pero les voy a decir solo 3. El otro es ejercitar la disponibilidad. Y ahí aparece otra palabra hermosa, en ese caso puse algo acerca de lo que dice Vincent Desprez en un libro que se llama La salud de los muertos, Sí. que dice que hay que dejarse instruir. Hay que dejarse instruir. Y la otra tiene que ver con esto de la ética y es politizar el malestar y el padecimiento subjetivo. Es decir, tratar de romper la trampa de ese binomio subjetivo-social, que me parece que son 2 formas a las que nos escapamos. Tiene un padecimiento subjetivo. Yo les dije que me pongo medio hincha, pero acá hablamos tanto de subjetividad que ya a mí la palabra subjetividad empieza a no gustarme. Entonces creo que hay que pensar otra, o yo quiero pensar otra. Digo, porque la subjetividad se vuelve una abstracción tan grande, por más que parezca tan chiquita, como lo social. Acá no me meto porque este es un problema social. Del mismo modo, nos escapamos en la otra abstracción de esta persona padece de esquizofrenia, de psicosis, ¿no? Como si no tuviésemos nada que ver con ese padecimiento. Entonces, bueno, esos 3 movimientos quería Genial. compartirles, porque me parece que, bueno, hay cosas para hacer, no es que no se puede hacer nada. Y me parece que esto ustedes además lo están trabajando muy especialmente en el libro que va a salir en Entreveros, así que vamos a poder disfrutarlo y meternos como más hondamente incluso cuando podamos acceder a ese texto que seguro va a estar buenísimo. Donde Pensaba también participa, perdón, donde también participa el colectivo Ternura Insurgente, donde acá hay varios y varias representantes. Sí, sí. buenísimo, sí. Bueno, qué decirles, un placer siempre. Me llevo cuestiones para seguir pensando, por supuesto, y eso es lo rico. Y a todos los que están por acá, muchísimas gracias. Los esperamos para jugar en la calle los viernes con sus niños, niñas. Porque los segundos viernes abrimos la calle Amenábar, en realidad la cerramos a los automóviles y la abrimos para todos los pibes para jugar. Vamos a hacer también algo bastante potente el 20 de noviembre, el Día de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es el Día Internacional. Vamos a hacer seguramente una caminata, movilización desde distintos puntos y también de la mano de nuestros chicos, chicas, y el 15 de septiembre en la Fundación, en el espacio de arte, va a estar también nuestro
maestro ahí Jorge Rodríguez, hablándonos de su libro y de uno de sus capítulos que a él lo tiene muy, muy comprometido, hablando de compromisos, entre la dependencia. Ay, ¿me ayudan con el título? Se me escapó. ¿No es, Clínica de del desamparo El y la desamparo y dependencia? la dependencia, exactamente. Gracias, Hernán. Siempre atento. Muchas gracias. Bueno, les mando a todos un abrazo enorme, un agradecimiento, Gaby Giorla, Hernán Altobelli, Gracias como a ustedes. siempre. Gracias por estar ahí, no solamente por estar en este espacio, sino estar en ese compromiso ético con nuestros pibes, pibas, que eso es lo que hace a la palabra de ustedes tan potente. Así que infinitas gracias. Les mando un beso enorme a todos. Gracias, Hilda, gracias a todos y Gracias todas a por todos. escuchar. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Dale, gracias, muchas gracias. Hola, Gloria. Jill, muchas gracias por todo. A vos, gracias por Vemos. estar. Chao. Samsung, no sé quién eras, mirá. Me hubiera Sí. gustado ver tu nombre, que pareció un Samsung que no sabemos quién era, ¿viste? No apareció el nombre. Hasta luego.